Bien, en esta primera clase de el módulo libros poéticos vamos a estar hablando sobre el libro de Job. Esta clase de hoy vamos a dividirla en dos partes. En esta primera parte vamos a estar hablando sobre los datos generales del libro y una parte de su contenido. Y luego estaremos haciendo una pausa y luego estaremos viendo la continuación. Bien, con respecto al libro de Job, vemos pues que es uno de los tres libros considerados sapiensales o libros de sabiduría. Y Job pues es uno de los libros más reconocidos incluso por la comunidad no creyente en cuanto a su riqueza literaria, ¿no? El libro de Job es prácticamente reconocido como uno de los libros más antiguos de toda la Biblia, por sus características, por su contenido. Muchos estudiosos afirman que puede haber sido escrito antes de la época de Moisés incluso, y otros dicen que ha sido incluso en la época de los patriarcas casi, porque no se hace referencia al pueblo de Israel en sí, no se hace referencia tampoco al área geográfica de la región de Palestina. Es más, los sacrificios no son de acuerdo a la ley mosaica, sino siguen una similitud a los sacrificios en la época de Abraham. Y por lo que dice el texto, pues los hechos se suceden en una región muy lejana al oriente de Israel. Entonces, en ese sentido, pues, se dice por la forma en cómo está escrito que el libro podría ser el más antiguo de todos los libros de la Biblia, incluso que el mismo Pentateuco. Sin embargo, es una teoría y no hay nada concreto. Bien, entonces vamos a estar viendo en este momento pues el nombre del libro. El título del libro en hebreo es Job. En esencia es de significado incierto, pero puede traducirse como odiado. Y Job pudo haber sido un nombre común en aquella época. Si nosotros nos vamos pues al texto hebreo, el título de este libro que nosotros conocemos como Job es casi similar y se ha intentado ver cuál es el significado, pero los autores no se ponen de acuerdo y se llega a la conclusión que es, ¿no?, en teoría un significado bastante difícil de entender, pero hay algunos que dicen que podría tener relación con una palabra que tiene que ver con el nombre odiado, ¿no? Ahora, también se dice que este nombre puede haber sido un nombre común y corriente en la época en que se escribió, que no tiene de pronto mayor significancia, ¿no? Es un nombre común. Bueno, eso con respecto al nombre. Con respecto al tema, si nosotros tuviéramos que ver todos los capítulos del libro de Job y tratáramos nosotros de ver cuál sería el tema central de este libro, bueno, la más gran mayoría de estudiosos dicen que el tema central sería pues el sufrimiento, ¿no? En los 42 capítulos del libro de Job parece que lo que se está haciendo énfasis es en tratar de entender el sufrimiento del justo, ¿no? Entonces, la palabra clave sería sufrimiento.
aunque también hay otros temas que son temas importantes o temas complementarios, como también la sabiduría, como también podemos ver la fidelidad, y también podemos ver pues la presunción, que ya estaremos luego analizando. Pero en términos generales, podríamos decir que el tema central del libro de Job es el sufrimiento del justo. Bien, vamos a ver ahora el propósito. ¿Cuál sería el propósito del libro de Job? Mostrar la lealtad desinteresada en medio de la adversidad. Es importante entender que los 42 capítulos del libro de Job prácticamente pueden ser entendidos en sus primeros 2 capítulos, que nos explican un poco la trama o el argumento, donde Satanás cuestiona la fidelidad de Job hacia Dios, afirmando que ésta responde únicamente a que Dios favorece a Job y lo ha bendecido en sobreabundancia, y por ello, pues, la lógica dice que Job le es fiel por ese motivo, y que si Dios quitara esa bendición, ahí mismo Job se olvidaría de su fidelidad. Ahora, sabemos que Dios conoce el corazón de los seres humanos y Dios sabe de la fidelidad de su siervo, pero entendemos que Satanás no conoce los pensamientos del hombre, el corazón del hombre, porque él no es omnisciente como Dios. Entonces, tal vez Satanás pensaba que los hombres son como él, ¿no? Pero el libro de Job nos muestra de que hay ciertos seres humanos que hacen ejercicio de su libre albedrío, de su libertad, para decidirse por Dios, ¿no? Ser leales a Dios. Entonces, el libro nos demuestra que esa acusación indigna de Satanás, cuestionando la integridad de Job, al final no tuvo su respaldo y cayó por los suelos, ¿no? Y se comprobó que Job de verdad era fiel a Dios, como el libro nos lo narra. Entonces, si vemos nosotros, ese sería el propósito principal, ¿no? Mostrar la lealtad en medio de la adversidad. También podemos ver, por otro lado, algunos otros propósitos secundarios, ¿no? Como mostrar, por ejemplo, el porqué del sufrimiento, y también mostrar cómo la sabiduría de Dios sobrepasa cualquier tipo de presunción humana. Esos serían como algunos propósitos secundarios o complementarios, pero el propósito principal es mostrar la lealtad desinteresada en medio de la adversidad. Ahora vamos a ver la estructura. Para poder entender las enseñanzas de un libro de la Biblia y poder aplicar esas enseñanzas a nuestras vidas, es importante entender desde el principio la estructura del libro para tener un panorama general y de esa manera, pues, poder ver cómo vamos a entenderlo. Cuando vemos el libro de Job, vemos rápidamente que tiene 42 capítulos y tiene una estructura de 3 grandes cuerpos. Tiene 3 secciones principales. A, el prólogo; B, el cuerpo; y C, el epílogo. Entonces, vemos rápidamente 3 secciones grandes en la estructura general. Un prólogo al inicio, un epílogo al final
y en el centro pues el cuerpo o el contenido. Con respecto al prólogo, el prólogo nos muestra la introducción de los protagonistas y la trama. Vemos como protagonista estelar o principal a Job. Nos muestra en el prólogo el texto características de Job y algunas evaluaciones morales con respecto a su persona y también las circunstancias que van a dar pie a toda la trama, que es que ya hemos dicho, Satanás dona las motivaciones de Job. Satanás cree de que Job está motivado por las bendiciones y favores recibidos de Dios para seguir a Dios. Y Dios le dice que no es así. Es más, Dios permite que Satanás pruebe a Job para demostrarle que Job no es quien Satanás afirma. Y ahí es donde se inicia toda la trama. Eso es importante tener presente porque el prólogo no nos hace perder la vista el verdadero sentido del texto, ¿no? Un hombre que es probado para demostrar su fidelidad en medio de la adversidad. Luego vemos el punto B, que es el cuerpo. El cuerpo, pues, está dividido en subtemas. Los diálogos de Job con sus tres amigos sería el primer subtema. Luego el monólogo de Eliú, o también podríamos decir el discurso de Eliú, que es un personaje que también interviene. Y el tercer subtema ya es Dios hablando desde la tempestad. Entonces, el cuerpo de la estructura tiene tres subtemas. En el primero vemos unos diálogos o unas rondas de discusiones, por decirlo así, de Job con tres amigos suyos. Estos tres personajes van a intervenir prácticamente en los primeros 30 capítulos del libro. Casi la totalidad del libro nos muestra las discusiones, discursos y debates que hay entre Job y estos tres personajes. Y si queremos ahondar un poco más en este subtema 1, vamos a ver pues que se inicia con el lamento de Job. Job da inicio al cuerpo de este libro lamentando su situación, ¿no? Haciendo notar el dolor que sentía por la tragedia que estaba atravesando. Y luego, seguidamente, sus amigos intervienen, ¿no? Los tres personajes. Y podríamos decir que hay tres rondas de discusiones que se dan en todo el libro. En cada ronda de discusión, o ciclos de diálogos, igual, vemos pues que interviene un amigo y luego Job responde a ese amigo, luego interviene el segundo amigo y Job vuelve a responderle a este segundo amigo. Luego interviene el tercer amigo y Job vuelve a responderle al tercer amigo. Y así se produce la primera ronda de diálogos o discusiones. Luego vuelve seguidamente una segunda ronda que sigue la misma secuencia. Y al final una tercera ronda que también sigue la misma secuencia. Entonces, en estos tres ciclos de diálogos podemos decir que hay tres rondas de discusiones.
en las que intervienen por orden cada uno de los amigos y Jod respondiendo o refutando las acusaciones de estos personajes. Ya casi para finalizar este primer subtema, vemos que hay un poema sobre la sabiduría divina. Se alaba la sabiduría de Dios, la grandeza de Dios, en el capítulo 28, y luego tenemos pues, ya para cerrar este punto 1 del cuerpo, un último discurso de Jod. Entonces Jod concluye este ciclo de diálogos o estas 3 rondas de diálogos con un discurso final. Luego vamos al subtema 2 que está dentro del cuerpo. El subtema 2, denominado monólogo de Liu o discurso de Liu, es cuando un cuarto personaje, que por las características del texto es un personaje bastante joven, interviene de manera abrupta y estima que todos están equivocados, tanto los 3 anteriores personajes que han estado hablando como Jod mismo. Pero curiosamente este personaje, Eliú, o cuarto amigo, no tiene respuesta de parte de Jod ni de parte de los otros. Ahora, luego viene el tercer subtema del cuerpo, que es Dios habla desde la tempestad. Luego de que ha hablado Jod, han hablado los 3 primeros amigos en 3 rondas de discusiones, y luego que ha hablado el cuarto personaje, Eliú, vemos pues que Dios hace su aparición y empieza pues a hablar también. Entonces, si podemos nosotros hacer un pequeño resumen del punto B de la estructura, es decir, del cuerpo, nos damos cuenta que hay una secuencia de participaciones en cuanto a lo que dicen los personajes. Vemos que Jod da inicio con sus lamentos, abriendo su corazón a todo lo que le está pasando, no entiende lo que le sucede. Y luego vemos pues que intervienen 3 amigos suyos, y luego interviene un cuarto amigo que aparece llamado Eliú, y por último, cuando todos han hablado, Dios habla en medio de una tempestad o un torbellino que ya estaremos viendo. Ese es el cuerpo. El cuerpo prácticamente es la parte más abundante del libro. Y ya para terminar, en el último capítulo vemos la parte C, que es el epílogo, donde Dios censura a los amigos de Jod y premia a Jod. Entonces, es fácil poder tener un panorama general del libro y vemos pues una estructura bastante sencilla, ¿no? Un prólogo al inicio, un epílogo al final y un cuerpo en la parte central. Como hemos dicho, el cuerpo puede tener 3 grandes secciones donde vemos diálogos de Jod con sus 3 amigos, donde vemos a un cuarto personaje llamado Eliú que hace un monólogo o un discurso personal, y por último, pues Dios hablando desde la tempestad. Entonces vemos este panorama que nos es útil para poder tener una comprensión más precisa del libro, ¿no? Entonces el prólogo nos introduce los protagonistas y la trama. El epílogo nos muestra cómo termina toda esta historia, ¿no? Entonces, luego de tener ya un panorama a grosso modo de todo el libro, ya podemos estar pues en condiciones de ver el contenido. Vamos entonces a ir viendo el contenido del libro.
Siguiendo la secuencia, vamos a ver el prólogo. En el prólogo vemos pues un subtema, la piedad y prosperidad de Job. El texto nos muestra primero al personaje o protagonista principal del libro, ¿no? Job. Se dice que Job era un hombre que se destacaba por su integridad y calibre moral. La base de todo ello era su temor de Dios. A pesar de ser un hombre rico, era recto y justo. Entendía que todo lo que tenía provenía de Dios. El libro nos empieza a mostrar, pues, la identidad de Job. Nos dice que era un hombre temeroso de Dios, era un hombre muy, muy poderoso y que siempre se preocupaba por la situación espiritual de sus hijos. Cada vez que dice siempre tenía la costumbre de ofrecer sacrificios por sus hijos, movido por la idea de que tal vez han pecado contra Dios y de él, de una manera u otra, intercedía a Dios por ellos, como solía hacerse en la época antigua, antes de que venga la ley, y en la época de los patriarcas, que el líder del clan era pues el sacerdote de la familia, ¿no? Entonces, eso nos muestra también un dato acerca de la época en la que se está dando este episodio, que es una época muy antigua, más antigua que la época del pueblo de Israel. Ahora vemos otro dato de Job, pues, que él era un hombre muy poderoso, con muchos sirvientes, con muchas propiedades, con mucho poderío en cuanto a tierras y a ganados. Pero eso él no lo hacía olvidarse de Dios. Entonces, el libro ya está preparando el terreno para darnos una idea de quién es Job. Ahora bien, luego también vemos pues en este prólogo, dentro del prólogo todavía estamos, que nos muestra que Job es puesto a prueba. Satanás cuestionó las razones de la devoción de Job, afirmó que la integridad y justicia de Job eran solo por las bendiciones recibidas. Quiso demostrar ante Dios la veracidad de sus afirmaciones, pidiendo permiso para causarle males. Entonces, en el prólogo también se nos muestra, luego de hablar de las características y virtudes del protagonista principal, vemos cómo se le va a poner a prueba debido a que Satanás cree de que Job le es fiel a Dios, no de manera desinteresada, sino por conveniencia. Dios lo ha bendecido grandemente, Dios lo protege, Dios está con él, y que esa es la razón por la cual él agradece y alaba a Dios. Entonces, Dios le dice que no es así, que Job es leal, es fiel, y por eso Satanás le dice, entonces, dame permiso, estamos parafraseando, dame permiso para poder, ¿no?, dañarlo y demostrarte que lo que yo digo es cierto. Y ahí es donde se prepara todo el terreno para la siguiente parte del libro, que es pues el cuerpo o contenido. Bien, ya estamos en la segunda parte, que es el cuerpo o el contenido del libro. Aquí vemos pues el diálogo de Job con sus tres amigos. Hemos dicho que estos diálogos se dan en 3 rondas de discusiones o de 3 rondas de diálogos, donde cada personaje de manera ordenada interviene
Y luego de cada intervención de estos personajes, Job hace también eh, su, su expresión, su participación y su respuesta, más que nada, ¿no? Refutando las acusaciones de estos amigos que siempre decían que todos los males que sufre Job es a raíz de su pecado. Pero Job decía siempre: soy inocente, no es el pecado el motivo por el cual estoy sufriendo. Pero Job también no entiende por qué. Leemos, empieza con el lamento de Job y luego con la llegada de tres personajes que entablan una serie de tres diálogos en los que cada uno interviene y a los que Job refuta respectivamente. Seguidamente se enfocan en hablar sobre la sabiduría y terminan con un discurso de Job. Esta parte del cuerpo es la parte más densa, más abundante de todo el libro. Prácticamente, como hemos dicho, esta parte, más o menos, son como 30 capítulos del libro de Job, donde vamos a ver estas participaciones, ¿no? Ahora bien, luego de ver esto, antes de pasar ya a la parte final del contenido, vamos a hablar un poquito acerca de estos personajes que también son otros actores importantes en la trama. Elifaz es el primero que va a participar en cada uno de los tres siglos de discusiones. Vamos a ver cómo era Elifaz. Habla con la moderación de la edad y también con la severidad que puede dar una larga experiencia de lo que son los hombres. Elifaz se caracteriza como sabio venerable y devoto, el cual tiene entendimiento penetrante acompañado de compasión tierna. De los tres personajes que intervienen en estos ciclos de discusiones, él es el más anciano, por decirlo así, o el de mayor experiencia, y él es el que en cada uno de los tres ciclos de discusiones es el que da inicio. Pero igual, él, al igual que los otros, tiene pues ya bien firme su idea de que el motivo del sufrimiento de Job es el pecado. Luego viene otro personaje que es Bildad. Él es el que también siempre va a intervenir en segundo lugar. Es una persona sentenciosa, más erudita, conocedora de las tradiciones. Es un hombre que se mantiene en un término medio. Su discurso es más cortés y su lenguaje más áspero que el de Elifaz. Entonces, vemos pues que luego de Elifaz, que es el mayor, el más anciano, hay otro personaje que es de edad mediana, madura, y es de pronto un poco más versado, pero igual él siempre con lo mismo, acusando a Job de que hay pecado en su vida y que debería arrepentirse. Por último viene el tercer personaje, que es Sofar. Este se deja llevar por arrebatos de la juventud, es más impetuoso, es un moralista dogmático e intolerante de las ideas de Job. Este tercer personaje que interviene en las discusiones con Job es muy impulsivo, es una persona que es bien radical y a diferencia de los dos es frontal, de los dos anteriores, perdón, este es más frontal y acusa a Job de que ya no debe estar justificándose, ¿no? Y que de una vez reconozca su pecado y se arrepienta, porque de lo contrario va a seguir en esta situación. Entonces, estos son los tres amigos, entre comillas, ¿no? Porque vemos que más que animar a Job en su dolor, lo acusan porque vemos que ellos tenían ideas preconcebidas con respecto a cómo Dios actúa. Y si bien es cierto que la Biblia nos dice que Dios bendice, ¿no? Y prospera a los justos y castiga a los perversos, eso es una verdad en términos generales. Pero, por otro lado,
lo que el libro nos quiere decir es que estos tres hombres representan la sabiduría terrenal. Y la sabiduría terrenal, por muy buena que sea, no puede encasillar a la sabiduría divina. Todos sabemos que lo que ellos dicen en parte es cierto, pero en este caso nosotros luego ya nos damos cuenta que Job en realidad no había pecado, sino que había una serie de situaciones que ellos desconocían que habían ocurrido previamente en el mundo espiritual. Entonces, ellos eran muy radicales y muy cerrados, o sea, sin darse cuenta, parametraban a Dios, y Dios es un Dios soberano, y incluso la justicia misma no está por encima de Dios, sino Dios está por encima de la justicia. Y todo lo que Dios hace, aunque parezca injusto según la percepción humana, es porque Dios sabe por qué hace las cosas. Entonces, el error de estos tres individuos era pues en afirmar de manera dogmática y de manera radical una situación en la que ellos no tenían todo el panorama completo. Entonces, el tema de Job es pues entender el sufrimiento, ¿no?, en el mundo, y más específicamente el sufrimiento de los justos. Entonces, esto vamos a estar ahondando luego, pero ya tenemos más o menos a los otros tres personajes que participan. Luego vemos un cuarto personaje siguiendo la secuencia, que es Eliú. Monólogo se dice porque él es el que solito habla, y en esta oportunidad ni siquiera Job le responde. Este cuarto personaje interviene al final. Parece que ha escuchado tanto a Job como a los tres amigos. Sin embargo, señala que todos se han equivocado en sus observaciones y empieza a corregir a los que le han antecedido. Eliú es un joven algo soberbio. Entonces, vemos pues que luego de las tres rondas de discusiones previas y que ocupan casi 30 capítulos del libro, vemos que ya al final casi aparece un cuarto personaje, irrumpe y empieza pues a cuestionar a todos los que le han antecedido, incluyendo a Job mismo, y él también sigue con esa máxima o con ese prejuicio de que si el hombre sufre es porque ha pecado y por lo tanto tiene que arrepentirse. Aunque él, en cierto sentido, es un poquito más flexible en ese sentido, y él plantea la posibilidad de que tal vez Dios quiera también, no tanto por un motivo de pecado, está castigando a Job, sino tal vez porque lo está preparando de algo futuro que vendrá, y de esa manera está puliendo su carácter. Parece que este Eliú tiene algo de razón, pero sin embargo no llega a definir exactamente lo que luego Dios al final va a decir. Vamos a ver un poco de Eliú. Eliú es un joven arameo que procura ser más positivo y original. Desautoriza a Job y a sus amigos, justificando a Dios con una elocuencia difusa. Su alto concepto de sí mismo, sin embargo, se destaca más que su capacidad intelectual. Parece que este joven es más joven que los tres anteriores, es muy inteligente, muy versado, pero aún así parece que demasiado soberbio tal vez. Pero usted se da cuenta que los cuatro no atinan a resolver la pregunta de por qué sufren los justos. Se basan en su preconocimiento humano de que Dios está parametrado a actuar de una manera única y que no podría actuar de otra manera. Pero ya hemos dicho que Dios no puede ser parametrado a una única forma de obrar. Dios es soberano y obra de formas que están más allá de nuestra comprensión. Bien, vamos a hacer aquí un alto para poder continuar
creo que, no sé, a ver, perdón.